vamos a hablar hoy día de ventilación mecánica invasiva y no invasiva en manos de enfermería de urgencias. Cuando me pidieron este tema, la verdad es que lo pensé mucho, cómo abordarlo, porque en general la ventilación mecánica no está en manos de enfermería. Es un manejo que está delegado generalmente al campo de kinesiólogos, pero nosotros en nuestra urgencia nos hacemos cargo 100% de la ventilación mecánica, no solo de la pseudoanalgesia, sino que también de la terapia ventilatoria como tal. Me costó bastante saber cómo enfocar esta presentación, porque el rol enfermero de la ventilación mecánica en nuestra unidad está como innovado, con una nueva mirada, ¿ok? Entonces es importante que sepamos que en nuestra urgencia el enfermero y la enfermera se hace cargo 100% de la ventilación mecánica. Si bien es una indicación médica, el manejo y el cuidado está delegado 100% en nuestras manos. Así que teniendo eso en cuenta, hoy día vamos a hablar de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva, los conceptos claves, parámetros, modos ventilatorios y, por supuesto, el rol enfermero, que lo vamos a mirar no solo en, como les decía, pseudoanalgesia, el manejo de sondas, sino que mirándolo desde el punto de tener que armar un ventilador, cuáles son los manejos de este ventilador y de los corrugados, ¿ok? Entonces, empecemos. ¿Qué es la ventilación mecánica? La ventilación mecánica es, como ustedes sabrán, es un soporte terapéutico, es un soporte vital que va a sustituir, gracias, el trabajo ventilatorio del paciente de forma parcial o de forma total, mientras este trabajo ventilatorio se vuelve de forma, digamos, comillas, normal, ¿ok? Los objetivos de la ventilación mecánica en general va a ser garantizar la ventilación efectiva del paciente, disminuir el trabajo respiratorio y revertir o prevenir la fatiga muscular. Esto se hace a través de un ventilador mecánico que va a meter, entre comillas, una presión positiva en la vía aérea hasta llegar al alveolo, pasando por todas las resistencias que conocemos de la vía aérea, y va a promover un intercambio gaseoso eficaz, disminuyendo así la presión de CO2, aumentando la presión arterial de oxígeno y disminuyendo el trabajo ventilatorio de este paciente. ¿Ok? Tenemos varias indicaciones de la ventilación mecánica. En general puede darse de 4 formas: cuando hay apnea del paciente, cuando hay una falla respiratoria aguda, una falla respiratoria inminente que se puede dar ya sea por disminución de los gases arteriales o por aumento del trabajo ventilatorio. Y cuando hablamos de falla respiratoria aguda nos podemos decir en 3 aspectos, ya sea porque hay una falla neurológica, por ejemplo, ingesta de fármacos que van a suprimir el sistema nervioso central. En el caso, por ejemplo, cardiovascular, el TEP o el infarto, tromboembolismo pulmonar. También en causas pulmonares, ya sea alveolares o de vía aérea. Alveolares, por ejemplo, como la neumonía, y en vía aérea, ya sea como el angioedema o el asma. ¿Ok? A grandes rasgos, la diferencia principal entre la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva es, como sabrán, la forma en la que voy a llegar a esta vía aérea, en la que voy a acceder a la vía aérea del paciente. La ventilación mecánica invasiva se hace de forma artificial, ya sea a través de un tubo endotraqueal o de una traqueostomía. En cambio, en la ventilación mecánica no invasiva se hace a través del uso de máscaras de interfase, ya sea nasal, oronasal o una full face, ya que las vamos a ver más adelante. Si bien la ventilación mecánica invasiva es más segura, para el paciente tiene asociadas muchas complicaciones, entre ellas la neumonía asociada a ventilación mecánica y el barotrauma, ¿ya? En cambio, la ventilación mecánica no invasiva evita exactamente, o sea, va a intentar evitar exactamente eso, llegar a la ventilación mecánica invasiva y evitar con ello todas sus complicaciones, ¿ok? Tenemos también el tema de la sedación, que no vamos a hablar mucho de pseudoanalgesia porque va otro colega a hablar más tarde, pero eso a grandes rasgos. Ok, tenemos conceptos básicos de la ventilación mecánica invasiva. Tenemos modos ventilatorios, tenemos parámetros que tenemos que programar, ya valga la redundancia, en nuestro ventilador, alarmas que nos van a sonar, y aquí quiero poner especial énfasis en las alarmas, porque como enfermeros tenemos que empezar a entender qué significa cada alarma del ventilador, porque me ha pasado más de alguna vez que suena una alarma y la silencian.
Hay que aprender que cada alarma tiene una razón y hay algo que yo tengo que ir a mejorar en la ventilación, en la terapia ventilatoria que le estoy dando a este paciente. Acá lo quise hacer más enfocado al ventilador mecánico que nosotros ocupamos en nuestra unidad. Espero que el resto de los colegas que están acá del resto de las urgencias sepan. Este es un ventilador Hamilton C1 que es de transporte, que es el que nosotros ocupamos, ¿ya? Y les quise colocar los modos ventilatorios que ocupamos nosotros acá, porque si bien los modos ventilatorios, son dos a grandes rasgos, por volumen control y por presión control en la ventilación mecánica invasiva, a veces las nomenclaturas de los ventiladores nos llevan a error. Por tanto, quise colocárselas. En la primera, que no se ve muy bien por lo que veo en la foto, es el SCMV, ¿ok? Que es la ventilación mandatoria continua. O sea, el ventilador hace todo el trabajo por el paciente. Si el paciente llega a gatillar alguna ventilación, el ventilador la va a tomar, la va a censar, pero él va a terminar de hacer todo el trabajo por él. El paciente solo gatilla, pero no ventila, ¿ok? Y aparte tenemos el otro tipo de ventilación que es por volumen también, pero que esta es sincronizada intermitente, es decir, manejan los dos, el paciente y el ventilador, van a tener una terapia ventilatoria. Entonces, cuando el paciente gatille, va a poder hacer su ventilación de forma normal. Por otro lado, tenemos los modos que son por presión control, que son los que están acá, que tenemos el PCV, que vendría siendo como la ventilación mandatoria continua, pero por presión, y el PSIMV, que es la ventilación sincronizada intermitente, pero esta vez por presión, ¿ya? En el primero, el volumen corriente, en las ventilaciones que son por volumen control, el volumen corriente del paciente se programa en el ventilador, por lo tanto es siempre igual. En cambio, en los que son por volumen presión, la presión es el parámetro que yo voy a setear en el ventilador y el volumen corriente se va a estar dando generalmente por las restricciones de la vía aérea. Por lo tanto, hay veces que yo voy a tener una presión estable, pero un VT alto. ¿Okay? De los parámetros de la ventilación mecánica, tenemos varios y van a depender del tipo de modo que yo vaya a elegir. O sea, que el médico en realidad me vaya a indicar y el cual yo vaya a setear a mi ventilador. Dentro de los parámetros que tenemos, como bien les decía, tenemos el VT, que vendría siendo el volumen corriente, que lo voy a setear en los casos del modo con volumen control. Que el VT es finalmente el aire que inhala y exhala el paciente en un ciclo respiratorio. Por tanto, esto es un volumen, un valor que se da con un peso ideal. ¿Ya? Hay unas tablas que podemos ver que yo no las quise colocar porque en verdad nuestro Hamilton nos ayuda bastante. Uno puede saber el peso ideal del paciente a través de la estatura. Cuando uno setea el Hamilton, Hamilton te dice cuánta estatura tiene el paciente, aprox. Uno le coloca, por ejemplo, 1,70 m y te va a dar un peso ideal estimado de 60 kilos, por ejemplo, o de 70. Con ese peso estimado que te da el ventilador, yo ahí recién voy a poder calcular mi volumen corriente, que por lo general son entre 6 a 8 ml por kilo. Por lo tanto, si me da un peso de 60 kilos, 6 por 6 son 36, serían 360 ml de volumen corriente, el cual voy a setear. ¿Ya? Después, si tengo un modo que es por presión control, voy a tener que setear la presión en vez del volumen y el volumen se va a dar de forma indiferenciada. La presión es un parámetro que me va a ayudar con el ventilador para poder llegar a obtener volúmenes corrientes para que la ventilación del paciente sea efectiva y el intercambio de gases también sea efectivo. Voy a tener la FiO2, que la tengo acá abajo, ¿ya? Que la FiO2 se debiera empezar en una primera instancia en un 100% e ir bajándola rápidamente, ya que la FiO2 elevada mantenida en el tiempo puede llegar a ser tóxica en los pulmones, puede llegar a ser atelectasias también. Por lo tanto, se dice en la literatura que si bien empiezo con una FiO2 del 100%, tengo que empezar a disminuir esta FiO2 en intervalos de entre 10 y 20 minutos, ir viendo cómo va el paciente. Debiera mantener saturaciones sobre 90-92% y esto se puede llegar a obtener con FiO2 del 50% del ventilador mecánico. Tenemos el PIP. Ya, el PIP es la presión
positiva al final de la aspiración. ¿Y qué es lo que va a hacer el PIB finalmente? Que hay un PIB fisiológico, es el que permite que el alveolo se mantenga abierto al final de la aspiración y va a disminuir las atelectasias, ¿ya? Podemos también ocuparlo para reclutamiento alveolar. Luego tenemos la frecuencia respiratoria, que está allá arriba, que por lo general la podemos dejar entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Ahora, la frecuencia respiratoria me puede ayudar a disminuir, por ejemplo, las presiones altas de CO2. A mayor frecuencia respiratoria, un paciente está hiperventilando, por lo tanto, arrastra CO2. Entonces, si yo tengo un paciente que está reteniendo CO2, este es uno de los parámetros que yo puedo manejar, subir, aumentar, en este caso, aumentar para disminuir el CO2. Y eso es una de las cosas distintas que los enfermeros de la urgencia que manejamos los ventiladores mecánicos tenemos que empezar a saber. Poder conocer los gases arteriales y saber cómo puedo manejar las hipercapnias o las acidosis respiratorias. Finalmente tenemos la relación IE, que es la relación entre la duración de la inspiración y la expiración. ¿Ok? Esto fisiológicamente generalmente es de 1s/2, pero yo puedo aumentarle el IE o disminuirlo. Por ejemplo, si tengo una patología que es restrictiva como el EPOC, yo puedo aumentar el IE y hacerlo en vez de 1s/2, 1s/3. Con esto puedo aumentar el espacio aéreo del paciente, ¿cierto? Y evitar que estos poros alveolos se vean sobreestimulados. ¿Ok? De las alarmas de la ventilación mecánica invasiva, acá yo les puse una sola fotito, que es del volumen minuto alto, que creo yo que es una de las alarmas que más podemos ver o que más se repite, al menos en nuestros ventiladores, ¿ya? Las alarmas del Hamilton en sí son 3, que están prioridad baja, media y alta. Y según la prioridad que tenga el ventilador, o sea, que tenga la alarma, es el color. Amarillas para las medias, rojas para las altas. El VT alto es una alarma roja, es decir, el paciente puede estar en grave peligro su vida si yo no reacciono rápido ante esta alarma y no solo la silencio. ¿Qué puede significar un VT alto en el paciente? Puede ser que la frecuencia respiratoria está muy elevada o bien que el sensor de flujo del paciente, que luego lo vamos a hablar, está defectuoso, ¿ya? Otra presión que también solemos ver en la urgencia, otra alarma que también solemos ver en la urgencia es la de presión alta en la vía aérea, ¿ya? Y esto se puede deber a varias cosas. Uno, a que el paciente esté asincrónico, es decir, que no esté bien acoplado a la ventilación mecánica, ¿ya? Eso podemos verlo a través de los modos ventilatorios. Yo acá no les dije, en los nervios, disculpen, pero dependiendo del modo que yo tenga, si es sincrónico o intermitente, si el paciente gatilla, dejo que el paciente gatille o no gatille, ¿ya? En las ventilaciones que son sincrónicas, intermitentes, como son el SIMB y el PSIMB, se pueden ver asincronías generalmente en los ventiladores. De todas formas, igual puedo ver asincronías en el SIMB, ¿ya? Cuando los pacientes no están sedados de forma correcta o no hay un bloqueo neuromuscular de por medio, a veces los pacientes gatillan y yo puedo ver estas presiones altas, esta alarma de presión alta. La otra razón por la cual puede haber una alarma de presión alta es cuando hay aumento de las secreciones en la vía aérea, por tanto tengo que preocuparme de aspirar mi tubo endotraqueal, o bien cuando hay alguna otra complicación, por ejemplo en el neumotórax, ¿ya? ¿Cómo sé yo que mi terapia ventilatoria es efectiva? ¿Cómo sé yo que estoy haciendo bien las cosas, que estoy manejando bien este ventilador? Pueden ser a medida de varias cosas. Uno, que la frecuencia respiratoria del paciente se mantenga, ¿cierto?, en valores óptimos. Voy a ver una disminución de la presión arterial del CO2 y un aumento de la presión arterial de oxígeno. Y voy a dejar de ver alarmas por asincronías del ventilador, porque la terapia ventilatoria va a ser adecuada, por lo tanto el ventilador con el paciente van a ser uno, no van a haber asincronías y la terapia ventilatoria puede ser realmente efectiva. Ahora, hablemos de la ventilación mecánica no invasiva, que la verdad es que últimamente cada vez lo vemos más en la unidad de emergencia. Yo creo que hace 2 años atrás, 1 año atrás, no lo veíamos tanto como ahora. ¿Qué es la ventilación mecánica no invasiva?
como les decía antes, es el uso de una interfaz, de una máscara, para provocar presión positiva en la vía aérea, poder llegar al alveolo y hacer un intercambio de gases eficaz. Tengo dos grandes modos ventilatorios en la ventilación mecánica no invasiva. Aquí otra vez les puse las fotos del Hamilton, pero tenemos lo que es CPAP y lo que es BiPAP a grandes rasgos. El BiPAP, nosotros acá en el Hamilton lo podemos ver como una acá que dice acá abajito NIV, y el CPAP, el otro al lado que dice NIV-ST, ¿ya? La gran diferencia entre los dos es que el CPAP mantiene siempre una presión positiva continua. El paciente ventila de forma espontánea y está recibiendo todo el tiempo una sola presión que lo ayuda a mantenerse. En este modo se ocupa para los pacientes que están alertas, cooperadores, no pacientes letárgicos ni que están hipoventilando, ¿ya? Por otra parte tenemos el modo BiPAP, que en este caso era el NIV-ST, en el que voy a tener dos presiones como ayudando al paciente, que va a ser una presión que va a ser en la fase inspiratoria que va a ayudar al paciente, y por otro lado voy a tener un PIP aumentado, ¿ya? Este modo ventilatorio, cuando es ST, viene con una cosa extra, una frecuencia respiratoria extra que se puede setear en el ventilador, que va a ayudar a que cuando el paciente haga apnea y el ventilador lo detecte, pueda gatillar una ventilación para que así el paciente no haga apnea y no aumente su hipercapnia. Tenemos tipos de interfase en la ventilación mecánica. Acá, por ejemplo, se alcanza a ver tenemos tres tipos. Tenemos las nasales, que como bien dice son solamente de nariz. Tenemos las oronasales, que es nariz y boca. Y tenemos las full face, que es la cara completa, ¿ya? Dependiendo del tipo de paciente que yo tenga y el tipo de terapia ventilatoria que yo quiera hacer, ¿qué máscara ocupo? Por ejemplo, los pacientes que son para ventilaciones mecánicas no invasivas de larga data, generalmente ocupo mascarillas nasales, porque son mascarillas que son más cómodas, tienen mayor confort y permiten la alimentación del paciente. Las mascarillas oronasales se ocupan generalmente en pacientes que están un poquito más agudos, un poco más disnéicos, pero que aún así están cooperadores y atentos. En cambio, la mascarilla full face, que es esta que ocupa toda la cara, que es bastante más incómoda, se puede ocupar en pacientes que estén un poco más letárgicos, ¿ya? La importancia y que no nos podemos olvidar es que la ventilación mecánica no invasiva solo se puede ocupar si el paciente está cooperador, si está despierto, ¿ya? Si no, este es un paciente que debiera optar por la ventilación mecánica invasiva. Una cosa antes que lo olvide. ¿Cómo saber que mi terapia ventilatoria que estoy haciendo con mi ventilación mecánica no invasiva es efectiva? Muy parecido a la ventilación mecánica invasiva, pero con la diferencia que yo aquí voy a ver disminución del trabajo ventilatorio. Voy a ver pacientes que quizás antes de conectar al ventilador tenía frecuencias respiratorias de 30, frecuencias respiratorias de 35, 30 minutos, 20 minutos al ventilador, y yo voy a empezar a ver cómo disminuye su trabajo ventilatorio. Lo otro especial es que al barrer el CO2, es decir, el paciente, a disminuir la hipercapnia, el paciente va a empezar a despertar, lo voy a ver cada vez menos letárgico, cada vez más despierto, y esto también es una forma en que yo puedo decir, perfecto, quizás pueda sacarlo del ventilador, hacer lo que se llama una ventana, sacarlo a otro tipo de mascarilla de alto flujo, por ejemplo, o una naricera, y seguir viendo si este paciente efectivamente necesita volver a la terapia ventilatoria, ¿ya? Como les decía anteriormente, recuerden que la indicación y el uso de las ventilaciones mecánicas invasivas y no invasivas es 100% indicación médica. Nosotros lo que hacemos es que delegamos el manejo y el cuidado en nosotros. Y aquí lo importante, el rol de enfermería en la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva. Yo sé que quizás hay hartas cosas que faltan por profundizar en los temas anteriores, pero me gustaría quedarme con esto. Porque hay varias cosas que como enfermeros necesitamos saber al tener en nuestras manos el uso de la ventilación mecánica, el manejo de la ventilación mecánica. Yo acá les puse, digamos como para los dos lados de la ventilación mecánica no invasiva y la invasiva, el armado de circuito de las pruebas usuarias, que eso para un enfermero es algo nuevo. Como les decía, generalmente no es de nuestra competencia.
La vigilancia de parámetros del ventilador mecánico tampoco suele ser de nuestra competencia. En cambio, la hemodinamia del paciente sí. La aspiración y los cuidados del tubo endotraqueal sí pueden ser de manejo compartido. La prevención de lesiones por presión por el uso de dispositivo o ya sea por la sedación del paciente siempre ha sido nuestro. Y por supuesto, como antes les decía, la sedoanalgesia, que no la voy a tocar porque va a ser un tema para después. ¿Dónde me quiero detener? En el armado del circuito. Nosotros tenemos, en los ventiladores Hamilton, tenemos varios corrugados, varios tipos de circuitos que nos pudieran utilizar para armar. Últimamente tenemos estos, que son 2 corrugados que vienen conectados, donde el corrugado azul es el corrugado inspiratorio y el corrugado blanco es el corrugado exhalatorio, ¿ya? Que va conectado a esa que está ahí, que es la válvula exhalatoria, ¿ya? Es importante la conexión, digamos, acá la expiratoria y acá la exhalatoria, porque si no, cuando yo haga las pruebas usuarias, el ventilador mecánico no las va a pasar, me va a decir que hay algo raro, que hay algo extraño. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el corrugado y tenemos acá un filtro. En la ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, ocupamos filtros. En la invasiva ocupamos 2 tipos de filtro. El filtro viral bacteriano, que va acá como bien mostraba, en la salida de la válvula exhalatoria para, bien decir, filtrar todos los microorganismos que pudieran exhalar del paciente y que no caigan al medio ambiente ni al ventilador mecánico. Y luego tenemos el filtro HEMF, que es un filtro que va a humidificar y calentar el aire. Está, ¿cierto?, el tubo, conexión de boca, y entre medio va nuestro filtro HEMF, ¿ya? Y esto también va a filtrar bacterias. Acá una fotito de los ambos filtros que ocupamos. Importante especificar, porque ha pasado anteriormente, que los filtros HEMF, perdón, no sé cómo se dice bien, pero estos filtros no se deben ocupar en la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia en el flujo del paciente y hace que esta terapia ya no sea efectiva, ¿ok? Tenemos las pruebas usuarias. Hamilton tiene varias pruebas usuarias, pero nosotros solemos hacer 2 porque el manual dice que con 2 pruebas usuarias el ventilador ya es seguro para poder utilizarse. Las pruebas que nosotros hacemos son 2, que es la de estanqueidad y la del sensor de flujo. La de estanqueidad comprueba el circuito, uno lo arma y, como bien muestra mi modelo acá, Anay, colega de nosotros, tiene que se ocluye el circuito del corrugado para así comprobar que no hayan fugas en el circuito que yo estoy armando. Cada vez que yo armo un circuito tengo que hacer las pruebas usuarias. Aunque yo haya tenido este circuito en un ventilador, lo tome y lo cambie a otro ventilador, de nuevo tengo que volver a hacerle las pruebas usuarias, porque yo no sé si en el cambio, en el manejo, algo se acodó, algo se rompió y voy a empezar a tener fugas, ¿ya? Y la segunda prueba usuaria que yo debiera hacerle a mi ventilador es la del sensor de flujo. El sensor de flujo, que acá se ve la entrada que está acá y acá abajito lo vemos, es un dispositivo que está en el ventilador, que es lo que va a hacer es captar el flujo de aire inspirado y expirado del paciente. Por lo tanto, también va a ser capaz de censar cuando el paciente va a gatillar o no una ventilación. Por lo tanto, la prueba del sensor de flujo es, digamos, junto a las otras, las más importantes. Cada vez que yo no paso la prueba usuaria del sensor de flujo, yo no puedo ocupar el ventilador. Me sale una X y no puedo seguir utilizándolo, ¿ya? Acá les puse unas imágenes de lo que es la full face y lo que es la interfaz nasal. Los cuidados de enfermería que me gustaría recalcar en lo que es la full face son, por ejemplo, las fugas. En la ventilación mecánica no invasiva, para que una ventilación sea realmente efectiva, me tengo que preocupar de que el aire que sale por entre medio de la cara del paciente y la mascarilla no sea mayor al 20 o al 25%. Tenemos una forma acá, que yo les saqué una fotito, que tenemos que dice controles, nos vamos al número 2 y en la parte de acá, bueno, acá está por una ventilación invasiva, pero dice el porcentaje de fuga. Cada vez que yo conecto a mi paciente a ventilación mecánica no invasiva, necesito comprobar la fuga que tiene. Cada vez que yo tomo el ciclo del paciente y anoto mis parámetros, ¿cierto?, en mi registro de curva, yo necesito anotar
cuánta fuga tiene esta ventilación mecánica para ir comprobando que mi terapia ventilatoria, siga siendo efectiva, ¿ya? Con las full face y con las interfaz nasales, lo más importante es ver el disconfort del paciente. Hay pacientes que no toleran, por ejemplo, la full face, que da grandes presiones de aire y realmente no la toleran, y hay que ver si la cambiamos a una interfaz oronasal o bien la terapia ventilatoria fracasa y hay que intubar a ese paciente. Tenemos que tener cuidado con los puntos de apoyo de las mascarillas, ¿ok? Lubricar la zona, evitar las lesiones por presión por el uso de dispositivos, ¿ya? Por otro lado, tenemos la aspiración de los tubos. Acá yo les puse la sonda Tracker, que solemos tener en la unidad, pero no todo el mundo suele ocuparla, ¿ya? Y es una sonda que nos permite tener un circuito cerrado de aspiración, ¿ok? Nosotros, como antes yo le decía, se coloca el tubo, está el filtro y luego viene la vía aérea del paciente. Entre el filtro y la vía aérea yo voy a conectar mi sonda Tracker para poder, llegar a la vía aérea, porque si pongo el filtro antes no voy a poder pasar, ¿ya? Porque hay veces que se han colocado erróneamente al revés. Esta sonda Tracker lo que me va a permitir es tener un circuito cerrado, disminuir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y, por supuesto, tener una mejor terapia ventilatoria. Esta sonda trae unos stickers que están pegaditos, que trae como un listado que dice los días de la semana. A esta sonda tengo que pegarle el sticker del día que estoy colocando la sonda, que la estoy empezando a usar, ¿ya? Y son de 24 a 72 horas, siempre y cuando yo vea que en mi circuito no tengo humidificación, no lo vea con tanto vapor. Otra cosa importante, los filtros se tienen que cambiar, ojalá cada 24, 48 horas, pero lo principal es que si mi filtro está húmedo o yo lo veo que está empañado, se tiene que cambiar porque ya no está cumpliendo su función, ¿ya? Lo otro que no puse acá, pero me voy a detener un poco aquí para ocupar estas fotos que puse, que son de mis archivos personales, de cómo ha ido evolucionando la ventilación mecánica a través de los años en la urgencia. Nosotros tenemos que preocuparnos también del traslado del paciente, de que el traslado de nuestro paciente sea seguro. Es decir, si yo muevo a mi paciente de mi unidad, me tengo que preocupar de que salga de mi unidad, por ejemplo, a escáner, con hemodinamia estable. Mi ventilador mecánico, yo tengo una parte en el ventilador, que no sé si se alcanza a ver, permiso, que está por acá abajo, que sale una llave, que es para bloquear la pantalla del ventilador. Cada vez, chicos, que ustedes hagan un traslado con el paciente, por favor, bloquear el ventilador mecánico. A veces el ventilador por nada uno lo cambia y se pasa a llevar los parámetros y queda el despelote. Entonces, por favor, cada vez bloquear el ventilador. Además de otras cosas importantes del traslado de la ventilación mecánica, por supuesto, mantener cada vez que yo saque a mi paciente de un lugar seguro, por ejemplo, de mi unidad, o voy saliendo de escáner de vuelta a mi unidad, yo necesito ver que el paciente esté estable. Un control de ciclo antes de salir no le va a hacer daño a nadie. Son 2-3 minutos más de espera, pero yo sé que voy saliendo con mi paciente seguro, ¿ok? Lo otro importante es que, por ejemplo, acá, que está colgando este filtro, podemos dejar también colgando un ambú, ¿ya? Todo paciente que esté en ventilación mecánica invasiva o no invasiva debiera tener cerca de él o al lado de su ventilador mecánico un ambú. ¿Por qué? Ya sea porque si el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, yo tengo que sacarlo de la ventilación mecánica y pasar a ventilación manual, porque si no se producen asincronías entre mi masaje y la ventilación y ya no voy a tener una terapia efectiva, ¿ya? Y estoy pensando que no se me queda en el tintero. No, nada más. Entonces, yo tenía un cierre que tengo escrito a mano, que los voy a leer, porque mientras pensaba en este tema, como les digo, me daba cuenta de lo bonito y emocionante que es ver cambiar el rol de enfermería en la urgencia todos los días. Como les decía, les puse estas fotos acá. Cuando yo llegué a la urgencia hace 10 años atrás, no teníamos ventilador, ocupábamos ambú. Los pacientes de repente se ambuceaban horas, 10, 12 horas. Teníamos un paramédico que estaba en el selector, se sacaba, se le ponía un escabel y el paramédico se quedaba ahí horas ambuceando. Meses después llegó el ventilador que estaba en reparación, que es esto de aquí,
que en realidad es como un compresor, como muy bien dice Christian Hey cada vez que lo recuerda. Esto era más barotrauma que cualquier otra cosa. Se le podían colocar parámetros al ventilador, pero las ventilaciones que hacía, los gases arteriales que veíamos eran horribles. Luego llegó esto, la ventilación mecánica se empezó a hacer cada vez más una cosa más del día a día. Teníamos que conseguirnos ventiladores mecánicos con los chicos del SAMU, que nos venían a dejar sus ventiladores de transporte. Luego llegó la pandemia, y que yo creo que este fue el punto de inflexión en el que la enfermería se apropió, y lo digo así porque quiero que suene bonito, se apropió de este cuidado. Si bien nosotros en la pandemia tuvimos kinesiólogo, era un kinesiólogo en cuarto turno para 7, 8 ventilados que teníamos de repente por turno en la pandemia, no daban abasto. Y yo creo que este fue el momento en que el enfermero de urgencias se empezó a hacer uno, no solo con la ventilación mecánica, sino que con el cuidado del paciente crítico. A lo que tenemos hoy en día, que tenemos pacientes con seoanalgesia, que podemos tener 24, a veces 48 horas esperando su cama UCI y la urgencia, generalmente cuando son camas UGCC, pero que el enfermero y bueno, todo el equipo de enfermería es capaz de que este paciente se mantenga con una terapia ventilatoria efectiva. Yo le preguntaba a Marjorie cuando estaba tomando los datos si teníamos algún evento asociado a ventilación mecánica, y no tenemos ninguno. Y eso es algo que nos debiera llenar de orgullo, porque no es fácil todo lo que nosotros tenemos que hacer, ya sea ver los ventiladores, ver la seoanalgesia, comprobar sondas, que eso también es parte del cuidado de enfermería, que no les mencioné, pero si tenemos pacientes con ventilación mecánica no invasiva que estén con distensión abdominal, una sonda nasogástrica nunca está de más. Todo eso significa que nosotros cada vez nos vamos empoderando cada vez más de nuestro rol. Y ahora quisiera leerles lo que escribí. Ya. Es por esto que creo que la enfermería de urgencia es otra cosa, un nuevo límite. Nuestro rol se redefine todos los días. Cada jornada trae una nueva mirada y un nuevo aprendizaje, una competencia ganada. Si bien el manejo de la ventilación mecánica es indicación médica y usualmente un campo delegado a los kinesiólogos, ante su ausencia, nosotros como enfermeros hemos sido capaces no solo de tener una terapia ventilatoria segura y óptima para el paciente, sino que, como bien les decía, pacientes que han llegado a permanecer por más de 24 horas no han tenido ningún evento asociado a ventilación mecánica. La enfermería de urgencia es un arte que se renueva cada día. Debemos seguir instruyéndonos y perfeccionándonos constantemente para así continuar entregando un cuidado humanizado y de calidad, ese mismo que tanto nos caracteriza. Eso, muchas gracias.